Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de esta segunda temporada de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos visita aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes, Rodrigo Galarza. Rodrigo nació en Caacatí, Corrientes, en 1972. Es profesor en letras, cofundador del grupo literario Pájaro de Tinta. También fue director de la revista del mismo nombre. Desde el año 2001 vive en Madrid, en España, ciudad donde ha brindado recitales de poesía a través de la Red de Arte Joven. Publicó, es muy larga la lista, Soles Dormidos en el 92, Cuentionario, Diluvio en la Memoria, Parque de Destrucciones, Relámpagos de Crepúsculos, Dietario del Sur, El Desierto de la Sed, 17 tangos y algo más, Odisea en Lavapiés. En 2008 también publicó Urubamba en Madrid. Ese libro se publicó 2 años antes en Buenos Aires. Figura en la antología 20 poetas de Argentina, poesía de los años 90, del 2004. Esta es una antología de Inglaterra. Y también en otra que se llama 9 poetas argentinos de Colombia, del año 2004. En 2018, Rodrigo obtuvo el 3er lugar en el Premio Municipal de Literatura José Luis de Tejada en Córdoba, con su novela El Agujero, que es la primera novela publicada. Hace un tiempo escribe una página quincenal de poesía en el diario El Litoral de aquí de Corrientes. Más o menos reducido para televisión el currículum de Rodrigo Galarza, pero más allá de esto que acredita tu hoja de vida, ¿quién es Rodrigo Galarza? ¿Cómo te definís vos? Bueno, tu pregunta es muy sencilla en el planteo, pero muy compleja en la respuesta. Por suerte los poetas siempre tienen respuesta a algunas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo los grandes poetas. Y para contestarte, podría decir que me quedo con una cita de Antonin Artaud que dice que en cierto momento dice: soy un ser que arde en preguntas. Yo creo que por ahí empezaría a definirme. Soy una persona que constantemente se está preguntando acerca de por qué estamos aquí. Y todos sabemos que esa respuesta es muy difícil, pero diría que soy un ser que arde constantemente en preguntas, buscando respuestas o buscando caminos, ¿no es cierto? Esas preguntas no son con las que ardo constantemente, probablemente no tengan tanta respuesta, pero la búsqueda de esas respuestas para mí esencialmente está en la poesía, está en el arte en general y en particular en la poesía, ¿no es cierto?, que me acompaña desde hace años. Soy portador de un gran ejército de poetas que son los poetas que he leído y que todavía no he leído, que lo leeré, pero que ya empiezan a ser, del momento en que decido leer a un poeta, empieza a acercarse y a ser mi amigo. Y entonces, y después, bueno, intento escribir poesía. De hecho es lo más importante en mi vida, digamos, obteniendo o no resultados, pero el tema de entrar en una mirada poética en el mundo, digamos que alimentan todas esas preguntas que te digo al principio y algunas respuestas. Mencionás que sos esencialmente poeta y en la última parte de tu currículum está el escritor de prosa, digamos, de novela. ¿Hay alguna diferencia entre el Galarza poeta y el Galarza novelista? Quizás ya en el envase, digamos, por decirlo así muy caseramente, ¿no es cierto? La búsqueda tiene que ver con la poesía. De hecho, la poesía lo impregna todo, en todas las artes, ¿no es cierto? Hay poesía en la música, en la pintura, claro, no solo en la poesía hecha con palabras. En el caso de las fronteras entre la poesía y la prosa, en el trabajo, en la concepción de la prosa es bastante, y ahí vale la palabra prosaico en cuanto a que tiene una elaboración diferente de trabajo físico, inclusive diferente, más tiempo. Claro. Pero yo cuando escribo prosa no desdeño la poesía, digamos, desde el adentro, no que el lenguaje sea constantemente poética, sino que esté impregnado, atravesado por un fondo poético, que es lo que me interesa, ¿no es cierto?
más allá de la elaboración o la planificación, entre comillas, algunos planifican más, yo planifico algo, no todo, en la elaboración de la novela, ¿no es cierto? Las novelas surgieron por necesidad, igual que la poesía, pero luego hay que buscar otros elementos que tienen que ver con la configuración narrativa para que el texto funcione como tal, como un artefacto narrativo y no poético, digamos. Naciste en Caacatí, que es la llamada cuna de poetas, ¿no? ¿Qué abrigo o qué peso condicionante tiene para vos eso? Utilizaría la palabra abrigo. Para mí no ha sido nunca una condición de nada, sobre todo porque uno cuando empieza a escribir poesía lo hace casi instintivamente o no sabe muy bien, o al menos en mi caso no sabe muy bien lo que está haciendo, aunque es consciente de que hay una manía fisiológica, como decía Oriola Niella, de escribir versos, decía, ¿no? Por citar a alguien nacido en Caacatí. Y el influjo al ser niño y tener acceso a libros, que es una bendición que yo recibí de mis padres, siempre facilitaron la compra de libros. Ya heredé, por ser el segundo en edad, de los libros de mi hermana, que era una gran lectora. Dentro de ese mundo, a través de la lectura que inicié desde muy temprano y a través también de la influencia de una maestra muy importante que tuve en la primaria, me enteré, supe de que en Caacatí, muchos años antes de que yo pudiera inclusive juntar una letra, una sílaba con otra, hubo poetas, dos importantes, como Carlos Oriola Niella y David Martínez, que nacieron ahí, que tuvieron una trascendencia para la provincia, y en el caso de David Martínez una proyección nacional, ¿no es cierto? Y eso de algún modo, más que condicionarme, me abrigó, me impulsó inclusive a decir, no, ¿por qué no intentarlo? ¿No? De hecho, fueron mis primeras influencias, digamos. De nuevo, ¿qué abrigo o qué peso condicionante tiene para tu obra ser un inmigrante, digamos, ser un extranjero en el lugar que elegiste para vivir? Porque ya van a ser 20 años, ¿no? Sí, ya el tiempo que ha pasado ya va llegando a la escala del tango, ¿no? 20 años no son nada y son muchos. Sí, bueno, el tema de la inmigración, dejar el terruño, dejar el lugar donde uno nació es importantísimo en mi escritura, y lo ha sido a lo largo de la historia de los escritores, músicos, pintores, ¿no? Es decir, ese gran trastierro que sentí o exilio voluntario, emocional, de salir y ir a vivir a otra ciudad, no solo otra ciudad, sino fuera del país, por supuesto fue trayendo un cambio y un alimento feroz y voraz a su vez, emocional, que fue cambiando mi escritura, fue configurando, o más que cambiando, incorporando elementos que quizás estando aquí no lo hubiese incorporado o hubiese tardado más, ¿no es cierto? ¿Cuál, por ejemplo? En mi caso, por ejemplo, fue primero la apertura poética del acceso a otras lecturas de otras tradiciones poéticas que, estando en Corrientes, a lo mejor hubiese tardado más en llegar a ellas. Quizás si hubiese estado en Buenos Aires hubiese llegado más rápido por lo que sabemos, ¿no? El eterno tema de centro y periferia en la Argentina. Pero primero la apertura, la lectura de otras poéticas y a su vez las vivencias que tienen que ver con cuando uno empieza a estar en otro sitio, en otra ciudad, la identidad que uno trae consigo se empieza a desgarrar. Entonces, en esa tensión, en esas carencias y en esas afirmaciones de lo que uno es, nace otra escritura de otro tipo de dolor, por decirlo así, ¿no es cierto? Todo aquello que uno ha vivido y que estaba tan incorporado y que parece que no era tan importante, cobra una importancia brutal. Claro. Y eso... Es decir que en la distancia y la ausencia, por un lado desgarra y por otro lado se potencia. Se potencia, exactamente. Y en esa exploración hay una exploración nueva del lenguaje, porque la poesía, como bien saben los lectores de poesía,
está muy arraigada a quien escribe, ¿no es cierto? Más allá de que se pueda poner máscaras, de que el poeta, como decía Hellman, ejerzo este oficio, no es literal, que no es mío, porque es capaz el poeta muchas veces de sentir dolor ajeno, como decía Pessoa, ¿no es cierto? El poeta es un fingidor que finge tan completamente que parece fingido el dolor que de verdad siente. Es decir, ponerse máscara y poder entrar en el dolor de otro te da una amplitud y a su vez una amplitud emocional muy fuerte y de intemperie, ¿no es cierto? Entonces, la intemperie que yo sentí en Madrid en los primeros tiempos, de una nostalgia brutal, me sirvió para ir ampliando mis registros poéticos, digamos, ¿no es cierto? No preguntarás por el enigma de la esfinge, solo entrarás a la ciudad y reinarás con tus andrajos. Nadie preguntará por la vejez de tu dolor, ni por tu voz entregada a los vientos de la muerte. No heredarás la tierra, pero sí un estigma de fuego, y sin embargo, y todavía el canto levantará otra ciudad desde las ruinas. Hay una cosa, ya que lo mencionás, que hay una línea de un verso tuyo que es, bueno, es muy, muy brutal, es muy potente, que es justamente eso, ¿no? La intemperie nombra las cosas. Es decir, como es personalísimo, también es universal, ¿no? Es universal, personal, y el tema de la intemperie nombra las cosas como el mismo contexto, la misma intemperie puede nombrar las cosas diferentes. Es decir, la vivencia de uno es la que va a nombrar esa intemperie que otro vivió de otro modo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y en ese contexto en el que vos decís, es una intemperie fundante, nueva, que no es la intemperie nuestra del cielo, que es brutal, que la intemperie es luminosa, está llena por nuestra propia historia personal, está llena de luminosidad y de cosas hermosas de la infancia. Sin embargo, esa intemperie vivida en otro aspecto, en otro contexto, puede resultar muy fundante, pero de formas emocionales más duras, más oscuras, ¿no es cierto? Hay como una especie de compensación poética, esto me lo permito, ¿no? Donde está la tensión esta de la distancia, donde aparece el tema de la inmigración, sobre todo en Urubamba ahí hay un verso que vos te definís como seguís siendo un irremediable pasajero de lejanías, ¿no? Y por el otro lado, decís en otro verso, en otro poema, no se es extranjero si se habita las constelaciones, ¿no? Hay como una compensación ahí. Sí. El proceso interno de la inmigración se va decantando en una especie de nostalgia un poco más luminosa con el tiempo. Se puede trabajar sin tanto dolor algunas cosas, claro. Se convierte en belleza, ¿no es cierto? El gran problema que tiene en general, y esto me atrevo a decir, que tenemos los seres humanos, es la tensión, la descompensación entre el adentro y el afuera, claro. Entre lo que uno vive, entre el otro, llevando muy al extremo, Sartre decía, el infierno es el otro, ¿no es cierto? Y después, yendo hacia adentro, el gran poeta italiano Salvatore Quasimodo decía, soy mi propio infierno, es decir, cuidado con eso, ¿no es cierto? Pero esa tensión constante tiene su salida. Yo en los poemarios más brutales que he escrito, creo yo, más desgarrador quizás sea Parque de Destrucciones, que me sirvió justamente para sobrevivir emocionalmente en Madrid, y termina con un poema, con una cita del gran Leopoldo Marechal: yo soy el matador de la elegía, así como canté con elegía, también puedo ser el matador de lo elegíaco, ¿no es cierto? Y entro en la casa de la alegría, ¿por qué no? Es decir, la larga búsqueda del ser humano
siempre hay una tesis que funciona, que es por el dolor llegué a la alegría. Y eso no estoy hablando de estar buscando dolor ni nada, sino porque primero que tenemos que aceptarlo. Claro. Y hacerlo nuestro, y el dolor de uno es intransferible, aunque el otro haya vivido una situación parecida, el dolor que siente el otro no es igual. Claro. Y ahora haciendo la mirada de vuelta, ¿no? Con la distancia y el tiempo que ya pasaron, ¿cómo ves la provincia 20 años después de tu partida? Sí, yo creo que han cambiado algunas cosas. Yo creo que ahora el correntino y el argentino, o sea, el correntino en particular y el argentino en general, tiene acceso en estos últimos 20 años a algunas cosas que antes no había. Cuando yo me fui, digamos, a muchas cosas que también son jodidas en el sentido de la globalización también, ¿no es cierto? Pero la provincia de Corrientes sí, han cambiado algunas cosas, sigue siendo muy conservadora, me parece, pero hay apertura y no se escandalizan con algunas cosas que a lo mejor antes la gente se escandalizaba, ¿no es cierto? Y creo que Corrientes tiene mucho para dar. Creo que todos sabemos que Corrientes es portadora de una gran identidad, una identidad muy fuerte que la hace distinta a lo demás, pero esa identidad que le hace distinta a lo demás tampoco hay que tener miedo de cambiar algunas cosas, claro, de ampliar esa identidad para otros lados, para estar abierto, ¿no es cierto? Siempre manteniendo la identidad, pero creo que a veces nuestro error ha sido creer que las tradiciones son inamovibles. Las tradiciones también cambian. Claro. Es decir, y aquello que llamamos tradición puede ser criticada y puede no ser buena. Claro. Es decir, la tradición que viene de transmisión de ideas justamente de motor, de movimiento, no siempre es buena. Entonces, Corrientes debe aprovechar esa tradición, esa identidad, pero también debe tener apertura. Y algo yo creo que de apertura respecto a lo que era Corrientes antes, la tiene, ¿no es cierto? Y tiene. Y es muy interesante lo que está sucediendo con nuestro folclore, con nuestro chamamé, ¿no es cierto? El reconocimiento que ha tenido últimamente la expansión, y hay que seguir abogando por el chamamé sea apertura, pero cuando alguien que quiere tocar chamamé quiere tocar de otro modo, que también sea válido, claro, no siempre y cuando el nivel artístico sea bueno. A eso me refiero con la apertura. Habrán renovadores, habrán innovadores y habrán tradicionalistas. Claro. Es decir, en ese sentido yo creo que el chamamé, por ejemplo, es una vía de expansión de nuestra provincia hacia el litoral y hacia el país muy importante. Pero también es importante escuchar otros sonidos que son del chamamé, que vienen del chamamé y se proyectan hacia otros sonidos. Claro. Es decir, lograr un sonido que después se hace tradición, claro, es muy difícil y muy importante. Es decir, el lograr lo que le costó el lograr el sonido Montiel. Claro. Ahora, si solamente reproducimos a Montiel exactamente, está bien, pero también se puede buscar la herencia, asumir la herencia e ir hacia otras proyecciones. Lo mismo con la poesía, con el arte en general, ¿no es cierto? Y a propósito de esa distancia, ese tiempo y el cambio, ¿hay algo que se mantenga en cuanto a la leña que enciende tu propia poesía o cambia ese fuego también? Siempre vuelvo a las fuentes. Quizás la infancia siga siendo una fuente, aunque últimamente estoy intentando buscar otros cauces, ¿no es cierto? Te quiero contar una cosita, por ejemplo, en un estado de transición, al escribir Parque de Destrucciones, en Madrid salió antes un libro que se llama El desierto de la sed, que es un verso de Hugo Mujica que tomé como título, El desierto de la sed, no la sed del desierto, ¿no? Es un libro de textos muy breves, con mucho sustantivo, mucha sustancia, poco adjetivos, muy descarnado. Muy importante el silencio, que no es otra cosa que el desgarro que hablamos de la identidad, de lo que estaba viviendo en Madrid, pero hacia adentro, con muchas claves
es más importante lo que rodea el poema, la página en blanco, que lo que digo, ¿no es cierto? Muy escueto, muy hacia adentro, porque era lo que estaba atravesando mi propio desierto, digamos. Claro. Sin embargo, 2 años después surge a borbotones con otras claves, Parque de Destrucciones, que también es el mismo tema, Claro. pero con referentes de Madrid hacia afuera. Los referentes no son solamente hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no es cierto? Y por eso Parque de Destrucciones, de destruir lo que estaba hecho y qué hago, ¿no? Y es muy curioso porque Parque de Destrucciones surgió de un poemita que yo después me di cuenta de que había un libro en ese poemita que tenía una anáfora que decía algo así como: no me culpen por ello, he venido a ser extranjero. Y dije, no, acá no, aquí hay más. Entonces fui tirando de eso y salió un libro, digamos, a borbotones, salió mucho Madrid, muchos referentes. De hecho, es la primera vez dentro de mi poesía que uso muchos referentes externos. Yo siempre tiré hacia lo epifánico, hacia lo de adentro, en relación con el paisaje, pero no bastante alejado de la poesía argentina de los 90, digamos. Lo objetivo no estaba. Y aquí entonces mezclé lo de afuera, lo objetivo, con cómo entran los objetos, qué hace el espíritu, el corazón adentro. Y ahí surge ese libro así torrencial, que en las 3/4 partes del libro tiene referencias muy universales de ciudades grandes, pero la última me empieza a salir Corrientes, Claro. otra vez. Y entonces ahí termino el libro, termino en Corrientes, digamos. Se imponen los caballos de la infancia y demás, y bueno, y ahí termino el libro porque vi que estaba terminado el libro con esa llegada otra vez a Corrientes. Eso que contás que es muy complejo, a ver, si nos tuvieras que ayudar vos mismo a inscribir tu poesía en alguna tradición, ¿en qué corriente? ¿Qué es tu poesía? ¿En qué anaquel va? Hoy en día es un cúmulo, una mezcla de tradiciones. Básicamente, mi primera parte, pues, cuando yo estaba acá, mi poesía se inscribía dentro de un barroco americano. El barroco americano viene del barroco del siglo de oro español, con características americanas, digamos. Tiene la complejidad del lenguaje intrincado, con realidades americanas, en este caso Corrientes, ¿no es cierto? Y tenía mezcla también algo de surrealismo, digamos, de la escuela de Francisco Madriaga, de Jorge Sánchez Aguilar, por ejemplo, que son dos grandes poetas de nuestra tierra, que a su vez tienen confluencias de muchas tradiciones. Entonces, yo me inscribía un poco en el barroco americano, sigo de algún modo siendo bastante barroco, pero en algunos libros en Madrid he liberado un poco la profusión de adjetivación, por decirlo así. He simplificado un tanto, pero se ha mantenido algo que es el tema de la imagen. A mí me interesa la poesía con imagen, el recurso sinestésico me interesa mucho. Y eso heredé del oído, el olfato y la vista de Corrientes. Después trasladado a Madrid sigo manejando el mismo recurso con otros elementos. Digamos, yo mezclo tradiciones porque en cierto momento ese barroco americano fue cediendo un poco a la poesía, no puramente, pero sí un poco beat, ¿no es cierto? De los Beatnik norteamericanos de los años 50 en adelante, Allen Ginsberg, Ferlinghetti y demás. Entonces todo como un embolleré, diría yo, para hacer una palabra más nuestra, de varias tradiciones. Dicen de vos que sos uno de los poetas más importantes de la provincia de varios tiempos ya, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con eso? Para mí es un elogio quizás muy apurado, ¿no es cierto? Siempre los maestros correntinos, Corrientes es una tierra muy rica en poetas, ¿no es cierto? El hecho de que en Cacatí, por ejemplo, hayan nacido dos poetas importantes en un pueblito tan pequeño ya te da la magnitud de cómo se
cómo proliferan los buenos poetas. Es decir, después podemos mencionar 10 poetas correntinos de alta calidad, ¿no es cierto? Entonces es muy importante y bueno, para mí es un elogio, es algo que uno no busca. Mi única responsabilidad en la poesía es no mentirme primero a mí mismo y seguir trabajando, seguir buscando nuevas voces dentro de mí, digamos, aunque haya un hilo conductor, pero seguir, tratar de no repetirme, que seguramente me repito, pero intentarlo, no hacerlo. Entonces, cuando escribo o publico un libro largo, torrencial, como es Urubamba, después publico uno cortito. Dietario del Sur es lo contrario, es el silencio, es un poco retomando lo del Desierto de la Sed. Y te quiero contar una anécdota respecto a esto. Estaba en Madrid escribiendo un libro que terminé, que está inédito, que se llama Tratado de Zoología, que es un libro que intenté buscar desintoxicarme de mí mismo en lo que venía haciendo, ¿no es cierto? Dejar un poco lo latinoamericano y demás, la relación del hombre con la tierra. Entonces terminé un texto, es el primer libro de poemas que escribo con una tesis previa, nunca lo hice. Y terminé ese libro y ya lo trabajé, es un libro que trabaja con lo coloquial, muy coloquial y demás, con otros cauces nuevos para mí. Y después hago un viaje por Perú, después de ese libro que me desintoxiqué, y claro, surge otra vez estar ante el Machu Picchu, ante el río Urubamba, ante lo que pasó en la conquista, lo aborigen que está ahí impregnado. Surgió otra vez un libro, otra vez a borbotón de otra forma, ¿no es cierto? Y al final publiqué Urubamba y el otro todavía quedó inédito, ¿no es cierto? Pero a lo que quiero llegar con esto es que, y yendo a lo que me decís, como para mí es un elogio que me pongan en ese lugar en la poesía correntina, pero lo que me hago cargo es eso, de la fidelidad a la poesía dentro de lo que he podido, no mentirme a mí mismo, no falsear y estudiar las tradiciones poéticas de todo lo que puedo, leer poesía a conciencia. Yo no leo idiomas, pero estudiar, buscar las mejores traducciones, estudiar todas las tradiciones, hacer un collage, disfrutar de la poesía, ¿no es cierto? De eso sí me hago cargo, totalmente, porque lo he hecho conscientemente y con un trabajo de años. Y difundir, porque he difundido también en Madrid bastante la poesía latinoamericana a través de ciclos que me he inventado, que era para juntarse con amigos, para tomar una cerveza y de pronto, viste, deslizar que los ciclos míos se llamen como libros emblemáticos de la poesía argentina y meter un poco de poesía argentina y latinoamericana por aquellos lares, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a hablar de poesía en la próxima entrega. Vamos a aprovechar que Rodrigo no está siempre por acá. Vamos a aprovecharlo un rato más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.